Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Corazón Abierto. Muchísimas gracias siempre a todos los oyentes por estar ahí, fieles a nosotros. Una semana más nos encontramos aquí en los estudios de Rock Palace. Damos las gracias a Andreu Montaner y a Willy por su hospitalidad, por su cariño y por su buen hacer. Hoy tenemos unos invitados de lujo, todos son siempre invitados de lujo, pero hoy tenemos a dos miembros, uno de ellos fundador de una banda no solo mítica, yo he leído en internet una de las mejores, por no decir la mejor, de la historia del pop español. Estoy con dos de los pequeñiques. Buenas tardes, Ignacio, buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes. Isma. Hola, Isma. Encantado de estar aquí en tu emisora. Bueno, yo tengo muchas preguntas para vosotros, muchas, algunas ya se me han ido aclarando. Empezasteis en 1959, además Correcto. hacéis ahora los 60 años, ¿verdad? Correcto, fue un 19 de marzo, o sea que en principio lo hemos sobrepasado, pero estamos todavía y estamos celebrando ese acontecimiento. Muchas felicidades. Muchas gracias. La felicidad es la vida, que nos ha llegado hasta aquí y que esperemos que siga durando. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Luego dicen que siempre me pongo de acuerdo con los invitados, pero es que estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo se llega hasta aquí? Pues un año detrás de otro y se llega hasta aquí. Pero vamos, es que se llega hasta aquí con muchas vicisitudes, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en el grupo empezamos 5 personas, en estos momentos somos 8, que suena muy bien el grupo, por cierto, en estos momentos llevamos 8 musicazos, bueno, 7, porque ellos son mejores que yo. No empecemos, no vamos a discutir. Claro, si es que empezamos mal la tarde. Bueno, yo sé que vosotros empezasteis muy jovencitos. ¿Quieres que hablemos de lo del nombre? De lo que te dé la gana. Claro, te iba a decir de lo del nombre, pero bueno, como siempre os lo preguntan. Sí, es una pregunta que nos han hecho durante mucho tiempo. Yo escribí un libro hace ya 5 años, que ahora, por cierto, lo firmo en la Feria del Libro el próximo día 7, viernes. Lo firmo por la tarde en la Feria del Libro por 5º año consecutivo. El libro se llama Pequeñiques, su auténtica historia, y es de Ediciones Atlantis. Bueno, en este libro, en las primeras hojas, viene una respuesta, digamos, a una pregunta que es una de las que más nos han hecho a lo largo de la historia del grupo. Y es, ¿por qué os llamáis Pequeñiques y por qué está escrito con K? Y entonces lo digo ahí y la respuesta te viene a decir esto. Nosotros fue en esta emisora de Radio Intercontinental en donde el día 19 de marzo, como te digo, del 59, pues un programa cara al público, pues decidieron de ponernos un nombre ellos, los locutores y el director que se llamaba Alberto Domper, que era entonces argentino. Y decidió un nombre, entonces cuando ya empezábamos a actuar, y ahora desde hoy este grupo se va a llamar Pequeñiques. Nosotros nos quedamos muy sorprendidos, igual que la mayoría de la gente, porque nos llamaban Pequeñiques. Luego, al cabo del tiempo, descubrimos que porque éramos pequeños entonces, mucho más pequeños que ahora, imagínate con 60 años menos los que tengo ahora. Y además, porque el penique era la moneda más pequeña de Argentina en esos momentos. Y el director, te repito, de Argentina. Entonces montaron los dos y parece que Pequeñiques era adecuado. Y luego, cuando en esos momentos ocurría que en muchas orquestas se ponía en el bombo el nombre del grupo, pues veíamos que Pequeñiques, efectivamente con 2 Qs, ocupaba mucho espacio. Y entonces se nos ocurrió la magia esa que han descubierto ahora mismo en el siglo XXI, la han descubierto los chavales con los móviles. Y nosotros entonces no teníamos móviles. Y se nos ocurrió que en vez de poner Qs pusiéramos Ks. Y era Pequeñiques con 2 Ks, con lo cual habíamos ahorrado 2 letras para que las letras fueran más grandes en el bombo. Y esa es la razón de por qué es con 2 Ks. Qué bueno. Bueno, a mí ya me lo había contado antes, tengo que decir que me lo había chivado antes de empezar la entrevista, así es que yo iba con ventaja. Pero sí que es verdad que es una gran historia porque yo había oído solamente parte. Imagino que como empezáis muy jovencitos, alguno tenía hasta 16 años, ¿verdad? Y 15, creo. Y 15, Lucas ahí tenía 15. Yo pensé que tenía 16, Lucas. No, cuando empezó tenía 15. Tan jovencitos, tan pequeños, imagino que tendríais problemas familiares en casa para dejaros tocar, para a la hora de tocar en los sitios, lo mismo, erais muy pequeñines. Casi todos los grupos de nuestra época y de esa edad
tenían ese tipo de problemas en casa. Los papás no querían que nos dedicáramos a hacer música porque veía que nos distraía. En nuestro caso, pues estábamos estudiando y estábamos encima de llegar a la universidad, entonces efectivamente los padres pensaban que nos iba a distraer mucho para los estudios el dedicarnos a esa historia. Y efectivamente tuvimos ciertos problemas con ellos, pero empezamos a tener cierto éxito y los papás dicen, bueno, a lo mejor estos se hacen famosos, vete a saber, no sé, estas cosas. Perfecto. Las influencias en los años 60, si quiere ahí me puede contestar Félix, que no nos ha dicho... Sí, porque es que una cosa, hay vida después de la juventud de Pequeñiques. Entonces, para eso estoy aquí. ¿Mm? Claro que sí, por supuesto, entre otras muchas cosas, Eso es. pero tengo ya ahí una curiosidad. En los años 60 y sobre todo a principios de los 60, por lo que yo tengo entendido, las influencias que había en España principalmente venían de Francia e Italia, no llegaban Sí, llegaban de Estados Unidos. Llegaban ya de Estados Unidos. Era una de las cosas que os iba a Lo preguntar. que pasa es que llegaban de Estados Unidos para aquellos que podían sintonizar una emisora que lo cogiera. Pero no creas que era lo importante. La música en España a primeros de los 60 eran esencialmente inglesa, Shadows, algún grupo inglés más así de aquella época, y americanos, Ventures, y no mucho más, desde luego, porque en España se empezó en aquella época a hacer versiones de músicas como Los Cuatro Muleros, y tipos así muy de una música de raíz española, pero pasándola a lo moderno, o sea, poniéndole una guitarra, una batería, con lo cual se formó un tipo de música un tanto atípica, ¿no? No seguía los cánones que en el mundo entero se estaba dando. Y por ejemplo, si se hacía música moderna actual, eran versiones, copiando a Shadows o Ventures, o algo de Elvis. Y esa era la falda que en aquella época había en este país. Todo cambió a raíz de cuando ya se pasó, digamos, la mitad de los años 60, 65, cuando ya los grupos empezaron a tomar conciencia y empezaron a decir, coño, vamos a hacer canciones nuestras, Claro. en vez de tanto copiar y tanto plagiar y tal. Y entonces fue cuando se vio un movimiento mucho más efectivo, más nuestro, más hispánico, ¿no? Pequeñiques, por ejemplo, yo aún no estaba en el grupo, yo entré en el 67 y Pequeñiques creo que fue en el 65, 66, cuando se grabó el primer LP, El Hilo de Seda. Yo lo oía por la radio y decía, pues este grupo no tiene que ver nada con el resto de grupos que hay en este país y no está mal. Yo en aquel entonces era un rockero con el pelo hasta el hombro que tocaba temas de los Who, Jimi Hendrix, Cream, Kings, pero me hacía gracia el grupo. Digo, pues no está mal porque hace un tipo de música original, que no son las versiones de esas de antaño que se hacían antes, ¿no? Y bueno, pues sin embargo, otro tipo de grupos no hacían lo mismo, seguían con las versiones. Y el hecho de que yo entrara en Pequeñiques fue por la originalidad de sus composiciones, ¿eh? Porque si me hubieran llamado a un grupo de versiones, para eso tenía yo el mío, los Silvers, que eran los que tocábamos pues lo último de cualquier país del mundo, ¿no? De hecho, Silver estuvimos 4 años en Torremolinos y todo el repertorio nuestro era totalmente foráneo, no había ni un tema español. Cuando vinimos a Madrid, Silvers, nos encontramos con un panorama totalmente siniestro en la música. Los grupos hacían una música muy instrumental, para mí, francamente, decadente, porque no entendía que en el año 66 se hiciera una música de ese tipo cuando había esas tendencias tan increíbles por ahí fuera. Entonces yo, sin embargo, Pequeñiques me parecía un grupo más desarrollado, que creaba sus temas y le daban esa veracidad a un grupo auténtico. De hecho, cuando Alfonso Sainz un día me llamó para que fuera Pequeñiques, bueno, pues la verdad es que no me lo pensé. Dije, pues este grupo... Bueno, me lo pensé. Dije, voy a probar, por si acaso. Quedé con Tony Luz
que me pasó todos sus discos, fui a su casa, estuvimos viendo los temas, sí, Félix, este por aquí, este por allá, y a raíz de conocerlos a uno por uno, digo, esta gente, bueno, pues, aunque iban todos con corbata, chaqueta Blasier y camisa, y yo iba de aquella manera, pero bueno, hicimos una simbiosis que la verdad que resultó, porque en aquellos tiempos un rockero en un grupo tan clásico como Pequeñiques rompía mucho. Este tío que hace aquí, un rockero que no tiene... Y recuerdo que estrenamos un disco, el disco de Piccadilly, en el Club Piccadilly, que era una de las salas, o la sala más in de aquella época. Lo estrenamos allí y fue un auténtico acontecimiento, porque dijeron, a ver qué coño hace un rockero con estos tíos con corbata. Y la verdad es que resultó muy bueno la simbiosis. ¿Qué crees tú que aportaste nuevo a los Pequeñiques que no tuvieran antes en cuanto al sonido? Bueno, yo aporté a ellos y ellos me aportaron a mí, porque yo venía del doble bombo, el doble bass drum, y acoplar un bass drum a Lady Pepa, dice, hijo, ¿esto qué es? No tiene nada que ver. Pero sí, pero sin embargo, bueno, yo supe adaptarme a las necesidades que tenía el grupo. Me adapté en parte en algunos temas, en otros yo ponía mi grano de arena, digo, pues los temas pueden ir por aquí, por allá y tal, ¿no? Y aparte cuando seguimos grabando, pues ya, bueno, ya impuse un poquito, vamos, no impuse, yo puse mi grano de arena como instrumentista. El primer LP en el cual yo no participé, que lo grabó Jorge Matei, chapó para él y que descanse en paz porque hizo un trabajo fantástico, fenomenal. Bueno, pues seguí un poquito la línea que dejó él, ¿no? Pero respetando un poco ciertos compases en los que yo tenía que estar ahí. Por eso tenía que estar Félix Arribas y tenía que aportar esos cambios a Pequeñiques. Y hablamos que entró en el 67, para que no se nos despisten los oyentes, que ellos venían desde el 59 y que ya traían además una buena trayectoria. Lo primero que grabamos, el primer disco que grabamos, que fue en el año 61, fue una versión del Chotis Madrid, de Agustín Lara, pero en rock and roll. Muy buena, muy buena. En rock and roll, que para el año 61 fue una auténtica novedad. Perdona, Ignacio, que te interrumpa. Yo escucho ahora el Chotis Madrid o las canciones que no sé qué de Levita, Sí, el soldado de Levita. Y ahora yo me quito el sombrero. Digo, chapó por esos temas que grababa antes. En aquel entonces yo los escuchaba y apagaba el pick-up. No podía. Nos lo está confesando. Sí, Qué mal está eso. Sí, no, pero que es que claro, yo estaba en otra línea, Claro, tú venías de otra. y entonces yo ahora lo valoro mucho más desde una perspectiva más amplia, quizá desde otro punto de vista, ¿no? No ya solamente a Pequeñiques, había grupos que yo escuchaba, por ejemplo, Cuéntame, o escuchaba temas de Tony Ronald, de esa gente, y la verdad es que no estaban en mi onda y no me gustaba nada. Y hoy en día los escucho, digo, joder, pues que esos temas tenían su gracia y su porqué. Lo que cambia la mentalidad y la forma de entender y ver la vida. Es lo bueno que tenemos, ¿verdad? Cómo ampliamos nuestras miras. Bueno, con los años, lo que pasa, y especialmente musical, pues intentas ver el porqué de toda la música. Yo, por ejemplo, dice, ¿a ti te gusta más un estilo, por ejemplo, el pop? No. Yo escucho música clásica, escucho flamenco, me encanta, por ejemplo, la música brasileña y la practico. Y si cualquier música es buena, si es buena. Sí, es buena. Pero no hace falta que tenga un título, porque además los títulos normalmente, que si eso, que si el boxa, que si el rock and roll, que si todos esos nombres que le ponen a la música, son cosas comerciales, que son los que venden los discos a quien se le ocurre poner esos nombres. Las etiquetas. Pero la música es siempre la misma música, si es que no hay mucho más, si es que la música tiene una raíz matemática, y las matemáticas no mienten, es que no hay soluciones raras para una cosa que tiene una estructura matemática, la música.
Hombre, yo te puedo decir una cosa, que es que en la música hay música auténtica o desauténtica. Todo aquel que haga una música, que la crea él, que se lo crea y que le dé autenticidad suya, es buena música, aunque no te guste. Si es auténtica la música, es buena. A mí no me puede gustar Manolo Escobar, por ejemplo, pero entiendo que él es auténtico, él cree en lo que hace. Entonces, chapó por él. Y como él, te puedo decir otra gente, es que yo no comparto ese tipo de música, pero si la veo que es de origen, de raza, de fondo, pues chapó para el que la hace. Yo siempre he envidiado muchísimo a los compositores por eso, porque creo que es muy difícil hacer una canción, es muy difícil ser músico y bueno, yo que además no tengo oído, ¿qué os voy a contar? Yo creo que la apreciación que ha dicho Félix es muy correcta, está fenomenal, pero para mí en particular, yo en mi opinión, hay solamente dos tipos de música, la que considero que es buena música y la que está mal construida. Y no hay Lo más. que decías antes. Sí, pero entonces puede ser, siempre siendo bueno, da igual el estilo, da igual, es que da igual, siempre que está bien construida. Y si le pone el que lo hace alma, como cuenta Félix, pues es una grata razón, ¿no? Estoy de acuerdo. Y que no me diga Francis que siempre, que le mandamos un beso, yo siempre mando besos todas las tardes, le mandamos un beso, que no diga que siempre le doy la razón a todos, porque es que la tenéis. Bueno, yo tenía aquí unas chuletillas, pero bueno, voy a saltármelo un poco porque creo que la entrevista va tomando otro cariz y además Fluida. yo lo ¿Cómo tiene prefiero. que ser? Yo ¿Cómo lo tiene que ser? prefiero, La vida además. es así. Sí, yo además lo prefiero. Yo leyendo en internet, y además lo digo muchas veces, porque claro, quien no sepa quiénes son pequeñiques, que debe haber poquita gente, pero igual hay Mucha alguien gente por ahí que no lo sabe. sobre Bueno, todo, los muy jóvenes. mucha gente joven no sabe quiénes son pequeñiques. Normal, lógico. Bueno, pues desde aquí os animo, que yo sé que también tenemos oyentes jóvenes, os animo a que lo busquéis. Si buscáis en Google, pues en algunas cosas os va a pasar lo que a mí, que vais a leer cosas y vais a decir, qué curioso. Y a mí me encantaría que ya que os tengo aquí, que tengo a Ignacio aquí, me va a perdonar Félix, que quiero hacerle una pregunta. Cuando en las famosas mañanas del Price, aquellas que ojalá hubieran seguido, tuvisteis un duelo, por llamarlo de alguna manera, con estudiantes. No, en aquellas sesiones nosotros hicimos la primera sesión de aquellas del Price, y ahí no hubo ningún duelo con lo que dices de los estudiantes. Te estás refiriendo a otra cosa que había antes que eso, que era en un teatro. ¿A lo del Teatro Alcalá? No, en un teatro de un colegio, en donde hacían una revista matinal los domingos que se llamaba Enlace. Y entonces ahí es cuando en una de las sesiones efectivamente llevábamos nosotros como batería entonces a Pepe Nieto. Y sí, efectivamente. Y es cierto, en una de las veces tocábamos unos primeros y el otro después. Y a alguien se le ocurrió hacer una especie de duelo, y el duelo se montó cuando Pepe Nieto, nuestra batería, en ese momento, pues empezó a hacerse un solo de batería y siguió con las baquetas por el suelo en las cortinas y tal. ¡Ah! Y también, pues Fernando Arbés también, pues quiso hacer su... Pero nunca hemos tenido duelo con nadie. Con nadie. Incluso hay gente que piensa que hemos tenido duelos con los Relámpagos por ser instrumentales también. Y tanto es que no es verdad, que siempre hemos tenido una buena amistad con ellos, que ahora en la gala que vamos a tener el día 18 de junio en el Teatro Rialto, también van a estar allí. Vamos a hacer una interpretación junto a los Relámpagos y vamos a tocar Pequeñiques y Relámpagos juntos, un tema de ellos. ¡Qué bien! Lo haremos también con Brincos. Y realmente que nunca hemos sido enemigos de nadie, absolutamente nada, es mentira, o sea, la gente se inventa cosas. Claro, es otro de los mitos. Yo lo cuento por eso, porque luego se lee en internet y yo lo que había leído era que eran el Price. Y entonces digo, bueno, pues yo les voy a preguntar curiosidades de estas que se leen, para que ya una vez que los vamos a tener ahí, que nos aclaren y nos puedan, ellos lo vivieron al fin y al cabo. Yo tengo el libro ese, que repito que es pequeño, que es su auténtica historia, donde estoy contando estas anécdotas que tú cuentas, están contadas en ese libro también. Pues y ahí están datadas con fechas, sitios y lugares. Yo te puedo decir un chiste que Forges contaba, que le tengo a la viñeta en casa, que decía: ¿qué se espera de una generación en la que todo el mundo dice haber tocado con Pequeñiques? Eso no lo había oído yo nunca. Sí, le tengo. Sí, pues como eso hay anécdotas y
Yo cuando me encuentro muchas veces con gente, sí, pues tengo un amigo que tocó en pequeño, ¿cómo se llama? Claro, claro, el chiste de Forges. Sí. Pero es verdad, por ejemplo, que tuvimos antes que Félix Arribas, tuvimos a Pepe Nieto, Jorge Matei, que ha citado, y 2 o 3 más. Pero desde que vino Félix, nunca ha habido un cambio de puesto de batería en el grupo. Desde el 67 sigue hasta la fecha de hoy Félix. Aquí los que hemos perdurado ha sido Ignacio como fundador y yo como refundador en el 67. El resto pues ha cambiado mucho. Pero mira, yo te digo una cosa, que en un grupo cuando 2 pilares fundamentales como son la base, bajo y batería, permanecen juntos, el resto puedes cambiarlo por lo que quieras, porque hay músicos muy buenos que para hacer una melodía de, no sé, por ejemplo, Hilo de Seda, pa, para, pa, coges un trompeta, que los hay muy buenos, y la tocan. Pero la base tiene que ser la que esté más homogenizada. Y eso, Ignacio, imagínate, durante tantos años lo llevamos así. Por eso que cuando cambiamos a alguien en Pequeñiques, no se nota el cambio. No se nota en absoluto, porque la base sigue la misma. Ignacio sigue metiendo los petardazos que mete con el bajo que me trae loco. Pues hay una anécdota que me contaba una hermana mía hace poco y dice, yo recuerdo que estábamos con papá y tal, y estabas tú, y me dice, ¿pero qué estás haciendo? Y digo, no, estoy tocando el bajo. Y dice, pero solamente tú. No, es que yo tengo en el cerebro el resto de los instrumentos. Cuando tocas el bajo, estás escuchando todo el resto de la instrumentación, porque lo que haces con el bajo es reforzar las armonías del tema en cuestión. Para los que dicen que el bajo no ocupa lugar. No, el bajo es una base muy importante y todo lo tienes en la cabeza, ¿no? Y en percusión, pues me imagino que también, yo no toco percusión, y menos como Félix, que es un supermaestro en el tema, pero tiene que pasarle prácticamente lo mismo que a mí. Sí, está claro que, mira, tú tienes un bajo bien tocado y una batería de aquella manera, y le pones una flauta, un acordeón, un lo que quieras, y está bien, ¿entiendes? Siempre y cuando esa base esté cuadrada y definida, ¿no? Es muy importante en un grupo que bajo y batería estén compenetrados y que vayan todos a una. Mira, en la época de los 60, por ejemplo, colaboró con nuestros discos Waldo de los Ríos. Hizo unos arreglos muy buenos para nuestros discos, concretamente los 2 primeros LPs del 66-67. Hizo unos arreglos maravillosos. Bueno, pues las bases las grabamos nosotros. Félix, por ejemplo, grabó varias de esas bases, yo grababa los bajos y tal, y luego es cuando venía Waldo de los Ríos, se escuchaba nuestra base y hacía el resto de los instrumentos y metía luego por encima lo que se escucha. Madre, porque otra de las cosas que yo os quería preguntar, que también lo he leído, porque claro, ya me he leído no sé cuántas cosas vuestras. Que empapar, a ver. Pero es el libro que tienes que leer. Que encima de eso, claro, me lo tenía que decir para ponerme roja, pero te prometo leerlo. Y Vida Gris tienes que leer también, mi novela. Claro que tengo que leer lo que me digáis, porque además yo soy una gran lectora, aunque no haya leído vuestros libros todavía. Vida Gris, qué lástima, te lo podía haber traído hoy. Yo, el de Pequeñiques. Claro, no he caído. Bueno, te he traído otra cosa para que, como detalle, pero el libro Vida Gris lo tienes que leer. Lo tengo que leer, claro que sí. Yo os voy a preguntar una cosa, y además, hablando de lo que estábamos en este momento, creo que viene a cuento, decían que vosotros en estudio no erais vosotros, y que los Bravos tampoco. ¿Era así? ¿Era verdad? ¿O, sí, no? ¿O son de esos mitos de la época? Es auténticamente verdad. Pequeñiques siempre ha sido Pequeñiques. Lo que pasa que cuando Pequeñiques hizo el primer LP en el cual había metales y en Pequeñiques no había metales, hubo que llamar a un profesional para que tocara pues ese metal. Porque en Pequeñiques únicamente estaba Alfonso en el saxo, que sí, Alfonso tocó todos los saxos, pero no había trompeta. Entonces se echó mano de un trompeta pues de primerísima línea, ¿no? Ya a raíz de ese trompeta, meter ese instrumento en el disco, ya en Pequeñiques se cogió trompeta, bombardino, fliscorno y un montón de instrumentos para que sonara exactamente igual. Y en cuanto a Bravos, bueno, hizo los primeros
disco lo grabaron en España, pero éxitos como Black is Black o Bring a Little Lovin' eran temas grabados en Londres y por músicos Jimmy Page y gente de esa categoría, ¿no? No eran bravos los que grababan. Ahí es un grupo español, pero imagínate, el cantante también era alemán, pero bueno, tenemos la suerte de que vivían en España. Y bueno, la moto se grabó, sí, la moto se grabó aquí. Sí, sí, sí. Pero los dos éxitos fuertes se grabaron fuera. Bueno, el resto se grabaron aquí. Tenían un guitarra muy bueno, Tony. Sí. Tony Martínez era aparte como persona, y yo le quería horrores, como guitarra era muy bueno, sí, es un tío con ideas, tenía un estudio de grabación también, ¿sí? Y estaba todo el día ahí, dale que te pego, y Tony como instrumentista era, a mi parecer, de los bravos, era el mejor instrumentista, y de hecho se basaban todo en lo que él hacía. Eso no lo sabía yo. ¿Ves cómo al final me viene bien teneros aquí? Porque estoy yo aprendiendo mucho más de lo que ya sabía. Pues ya sabes. Vamos a volver, si quieres, porque vamos a ir yendo y viniendo, si queréis, en el tiempo. Lo digo para quien se acabe de incorporar. Decimos que seguimos con Pequeñiques, aunque ya lo hemos dicho unas cuantas veces, pero bueno, que seguimos con Pequeñiques esta tarde. Un auténtico placer. Y ¿te apetece que contemos la anécdota que estábamos hablando antes de lo de Juan Pardo? Sí, bueno, como quieras. Yo sé que está en el libro y vamos a volver a decir que el día 7, ¿verdad? El día 7 de junio. El día 7 por la tarde, en la caseta 356 de la librería Fortuna, estará firmando el libro de Pequeñiques y otro que tengo de ciencia ficción, que se llama Un alma viajando por la cuarta dimensión. Pues vamos fundamentalmente por el libro de Pequeñiques. El de otro libro está fenomenal, no es de musical y está muy bien, como el de Félix tampoco es musical y también está muy bien. Pero bueno, el que quiera puede verme ahí, puede hablar conmigo lo que quiera también. Me pones cada vez más deberes. Sí, en cuanto a lo que me quieres preguntar, porque pasa el tiempo y luego a lo mejor no nos llega, lo de Juan Pardo. Es verdad que hay una anécdota que cuento ahí, que cuando íbamos a grabar por ahí, por el año 63, nos íbamos a marchar de veraneo y estábamos grabando en Hispavox, se había marchado, había estado con nosotros Junior, el famoso Junior Morales, había estado con nosotros grabando, se fue del grupo porque fue con sus hermanos a formar no sé qué, y estuvo Juan Pardo con nosotros, pretendimos meter a Juan Pardo, y entonces Rafael Trabuchelli, que era el director general de producciones musicales de Hispavox, pues le probó allí en el estudio y dice, oye, mira, os lo digo en confianza, chico, este chico no vale para grabar. ¿Por qué no buscáis otra vez al Junior No, es que está en otro grupo. Bueno, pues que sea, aunque solamente sea para grabar estas canciones, pero no puede ser. No, es que hemos ensayado con Juan Pardo y la verdad es que lo hace muy bien. Yo no sé qué le pasa, que ahora se habrá puesto nervioso o lo que sea. No, no sirve. Mira, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar pasar este verano, agosto y tal. Para septiembre venimos y a ver qué podemos hacer. Y entonces estuvimos veraneando juntos, ensayábamos juntos en ese verano ahí en una casa que había en Santander de los padres de Alfonso y Lucas. Y estuvimos ensayando, yo estuve mucho también detrás de Juan Pardo, mira, sube ahí la voz, ahí se te queda baja y tal, que cual, pues es como una especie de algo educacional. Y efectivamente cuando volvimos, bueno, que queremos que grabe Juan Pardo, pruébalo otra vez, ya verás cómo canta bien. Y uno de los temas que grabó en esa vuelta fue el de La Bamba. La Bamba, que resultó bastante bien y que a Juan Pardo hizo un buen trabajo ahí. Y a raíz de eso, bueno, se acabó convenciendo a Rafael Trabuchelli y seguimos todavía con Juan Pardo haciendo 3 discos. 3 discos más. 3 discos más. El que no sabía cantar. El que no sabía cantar. Y luego ya se fue por su cuenta, que ya enganchó a Junior y hicieron los brincos. Y nos quedamos sin cantante. Y todavía pudimos rescatar al primer cantante que habíamos tenido, aquel que hizo el Chotis Madrid que hablaba antes, que era Eddie Guzmán. Y se acabó marchando, era filipino también, se fue a Filipinas, nos quedamos sin cantante y Hispavox nos presionó porque quería grabar a toda costa. Y me decimos, no tenemos cantante y tal, pues tenéis que grabar. Y grabamos el primer single que hizo Hispavox, que contenía Hilo de seda y sombras y rejas, que fue un exitazo tan grande que además los americanos dijeron, lo podemos distribuir en Estados Unidos, pero tiene que ser en LP, no en single.
nos dejaron los estudios, formamos ese magnífico disco que acompañó a Hilo de Seda en formación LP, se publicó ese disco en los Estados Unidos y fue un éxito no solamente ya en España, como lo había sido Los Cuatro Moleros en el 64, que había sido disco de oro en España, pero no fuera, aunque representamos a España en Mónaco con ese disco en el año 64, pero en este del 66-67 fue un discazo, con tanto fue número 1 en Holanda, también estuvo en las listas en México, se publicó también, tuvo éxito, una compañía que llamaban Gamma allí, y que también pues, se publicó ahí bastante, y en Italia y en otros muchos sitios, entonces fue tal el éxito que nos definió y bueno, nuestro camino es hacer instrumental. Hacer instrumentales. Claro. Sobre eso yo te puedo apostillar que el éxito, como dice Ignacio, fuera de España fue muy importante. Y en Estados Unidos, bueno, pues en el Billboard estaban algunas canciones en los puestos casi, no de número 1, pero el tercero o cuarto, que llegar a ese lugar era, vamos, como un premio. Y entonces ocurre que decían de por qué no íbamos allí a Estados Unidos con el grupo, a promocionar el grupo y bueno, a dar a conocer a Pequeñiques. Y la compañía nos dijo, Hispavox dice, sí, pero es que sois 7 tíos y valen muy caros los billetes. ¿En serio? Y por ser caros los billetes, claro, íbamos 7 más manager. ¿Y quién en aquella época iba a costear un gasto de ese tipo? Total, que Pequeñiques se quedaron sin hacer la gira por Estados Unidos, que había demanda por los costos del billete. Imagínate lo que nos perdimos. Yo tengo Pues, dos anécdotas internacionales al respecto también. Herb Alpert, que todavía no había sacado su exitazo del año 67-68, dicen que escuchó nuestros discos de Hilo de Seda y tal, y que le encantó la composición, porque hasta ese momento no había ningún grupo español que actuara tocando instrumentos de metal. Y le gustó la estructura. Yo no digo que luego lo que él hizo, que era mexicano, lo sacara porque escuchara lo nuestro, pero que se quedó muy con la idea del estudio que habíamos hecho. Eso por una parte. Por otra parte, estuvo John Lennon en esa época también. Estuvo John Lennon aquí en Almería, que le dejaron una casa y estuvo en un tiempo en Almería. Y cuentan, y sí, estuvo aquí, él solo estuvo. Y cuentan que se hizo dice, oye, buscarme todos los discos que tengáis de este grupo que llaman Pequeñiques aquí. Y se llevó una buena parte de nuestra discografía a Inglaterra. Qué bueno. John Lennon. Eso no lo sabía, pero yo me alegro. Eso no está en mi libro. Eso no está en tu libro. Bueno, aún así tenéis que comprarlo y leerlo. Vino a Almería a grabar la película cuando gane la guerra o algo así. Entonces, él estuvo un tiempo en Almería y fue por lo que conoció al grupo Pequeñiques, porque en aquella época el grupo sonaba mucho en radio. Se conoce que él lo oyó y dijo, a este grupo, pues venga, material. A mí también me ha llegado por otros conductos que John Lennon se fue con material de Pequeñiques. Sí. 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 Y Sí, bueno, eso con no ellos me- habíamos actuado en el año 65 en la Plaza de Toros, claro. Eso se iba a decir, que si era porque había actuado ya con No, vosotros, no, tenía no, nada que ver. No, porque los temas que ya se llevó eran de otra concepción, era de otra manera y no lo que tocábamos entonces, en donde no tocábamos Hilo de Seda ni nada de eso. Ya me imaginaba, pero por si La habéis tía hecho Vinagre. amistad o algo. Que Vinagre era uno de ellos, ¿no? Sí. El Choti Madrid. No, el Choti Madrid no hicimos en aquella época, Ah, no. No, el otro que has dicho sí, sí. Pero, o sea, que no eran los temas que luego él se llevó en discos. A él le sorprendió porque le sonaba el nombre, porque ya lo había visto, lo recordaba de que habíamos actuado allí. Yo no tuve oportunidad de hablar con ellos, pero tengo una anécdota que no quiero alargar esto, lo lees en el libro, que es muy simpática. Y Fenomenal. sí, pero que él ya tenía el nombre puesto en la cabeza, aunque no, bueno, supongo que no nos seguía a nosotros de manera especial, pero que sí le sorprendió cuando yo escuchó la radio y todas estas cosas y que se interesó por nuestra música. Lo que ocurriera después no tengo ni idea. ¿Cómo me alegro? Pues me alegro mucho porque yo esas cosas no las sabía. Yo, cuando Beatles estuvieron en España, guardo una anécdota. Yo aún no estaba en Pequeñiques, estaba con mis melenas en Torremolinos, pero me enteré de que estaban tocando juntos en ventas. Conservo una foto firmada por cada uno de los Beatles, la cual guardo como oro en paño, porque una persona a la que
Beatles dedicó, me la regaló a mí después y la tengo enmarcada con 4 llaves en casa. Sí, 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 la tengo. Y yo, dudoso de que pudiera ser cierto, envié la foto, una fotocopia, a un entendido, autentificó las firmas, dice, son las de ellos. O sea, Ringo, Paul, George y Harrison. A darme envidia, tú has decidido darme envidia hoy, ¿verdad? Te puedo dar una copia. No hay problema. Mira, te cuento la anécdota personal que a mucha gente le hace gracia, la he contado varias veces y en el libro sí está. Que cuando acabamos de tocar nosotros, que estábamos en la primera parte de ese espectáculo, yo me quedé debajo de la escalera de 5 o 6 peldaños que había para llegar hasta la cima donde estaba el escenario, porque sabía que iban a pasar por allí y los quería ver de cerca. Ellos habían estado encerrados en la enfermería porque no había camerinos entonces en la Plaza de Toros y sabía que pasaban por allí. Entonces dejé mi guitarra, me puse ahí y pasa Paul McCartney el primero y pasan los otros de detrás. Y cuando llega Paul McCartney al último 7 escalón o 6 escalón, se vuelve a los demás, me mira y dice, mira, mira, un niño con barba. Y esto lo dijo en inglés, no lo dijo en español, por supuesto, ¿no? Y los otros, ja, 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 ja. Ninguno entonces llevaba barba. Ninguno llevaba barba. Y al año siguiente, todos. Todos con barba. Qué curioso. Bigote. Qué, El Sgt. Pepper, sí. sí, sí, que al final es que, bueno, eso, no dejéis de coger el libro, que ya veis todas las cosas que tiene para contar Pequeñiques, que son muchas, muchas. Bueno, seguimos avanzando en Pequeñiques y sin contar demasiado, porque, bueno, imagino que ya os han hecho todas las entrevistas del mundo y habéis contado absolutamente de todo. Sí, bueno, de vez en cuando hacemos una entrevista y contamos cosas diferentes para que no sean tan aburridas, ¿no? Aunque la historia de Pequeñiques es una, pero ten en cuenta que en Pequeñiques hay en 60 años la cantidad de cosas que han ocurrido, que se han hecho, y entonces, bueno, hay mucha historia en el grupo, que por suerte, Ignacio, lo podemos contar. Tenemos mucha suerte, muchísima suerte. Hemos colaborado con algunas personas, incluso haciendo gira. Hicimos un verano con los Pecos, Pequeñiques con los Pecos. ¿Ah, sí? Así, ¿ves? Ahí está, pues, Bueno. y yo sin saberlo. Hicimos un verano con Rocío Jurado y los Pequeñiques. ¿Ah, sí? Ah, No sí. me digas. Sí. Con Albert Hammond también hicimos 2 veranos con Albert Hammond también. E hicimos colaboraciones con Sergio Estíbaliz también. Lo de Sergio Estíbaliz sí lo sabía. Sí. O sea que ahí ya no me has pillado, pero sí, lo otro no lo sabía. Y hicimos algunas colaboraciones fantásticas y la verdad es que algunas las pasamos muy bien. Te cuento. Sí, se han hecho colaboraciones de tocar en directo y también se han hecho películas, ¿no? Porque una fue con Lina Morgan, Sí, ¿no? La tonta del bote. La tonta del bote, Sí, eso sí. con Marisol también, Bueno, con ahí Karina. En La tonta del bote, sobre todo, la mayoría de la música la hicimos Félix y yo. Yo toco ahí el acordeón, toco el piano. O sea, hay en La tonta del bote hay un tipo mayor que está tocando el piano y tal y no sé qué. Y de repente el productor nos puso la pantalla en el estudio, dice, a ver qué se te ocurre hacer ahí, porque no tenemos una base para este. Y viendo yo al señor, porque es un estudio donde la Lina Morgan pues está haciendo bailes y tal, enseñando con otras mujeres y tal. Y me toqué el piano, lo que se me ocurrió sobre la marcha, pues eso. Toqué el acordeón también ahí. Félix se llevó un montón de percusiones y muchas de las percusiones que suenan ahí las están hechas por Félix. Improvisadas en ese momento. Hombre, que es lo bueno, que te ponen en la pantalla unas imágenes y depende de lo que te suscite lo que ves, pues empleas un tipo de música u otra, ¿no? O percusiones. Y sí, realmente así se hacen las películas, la mayoría, excepto que no vayan con un guión determinado, que tengas que decir. Hicimos otra película para el TAI, que esa la grabamos en mi estudio, con lo cual eran habas contadas. Esta escena 20 segundos y casi esta 1 minuto y tal. Y eran músicas que ya llevábamos en el bote. Incluso hicimos alguna versión de temas de Pequeñiques para incluirla, como fue el Cerca a las Estrellas. Hicimos una versión del Cerca a las Estrellas para poner en la película esta del TAI. Bueno, y luego también hemos hecho algún otro tema, por ejemplo, particularmente para algún programa de televisión española. Porque como sintonías emplearon muchos de nuestros temas, se emplearon como sintonías, pero incluso grabamos algún otro para otras sintonías, por ejemplo, en programas de Radio Televisión Española. ¿Y qué no habéis hecho? Y que no se han sacado en disco.
¿Y qué de lo ellas, habéis hecho? una de ellas es Soñar no cuesta dinero, Sí. pero esa está en disco. Está que, en disco. que está, Está era un la... disco perdido que Sí, perdido, sí. lo buscas y no lo sabía encuentras. encontrar. Sí. Pero ese tema está, era la sintonía de Galas del Sábado, que presentaba Laura Valenzuela y Joaquín Prat. Sí, Soñar no cuesta dinero. Pam, ta 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 pam, ta 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 ta, ta tiro ¿Es vuestra? tito Sí, tito sí, to, grabada to. por nosotros. Sí, sí. Y bueno, también en Radio Nacional José María Mantilla fue un programa musical que tuvo muchísimo éxito en aquella época. También en la sintonía del programa de, de, de este hombre era el Tiempo y Ritmo, ¿no? Sí, sí, también. Tiempo, También, eso es. ritmo con Tiempo y Ritmo, que pusimos el título al tema basándonos en el título de su programa. Se llamaba Tiempo y Ritmo y pusimos al tema nuestro Tiempo y Ritmo. Tiempo y ritmo también. También. Pero ¿hay algo que os haya quedado por hacer? Sí, mucho, sí. Porque madre mucho. mía. Conocerte a ti personalmente. También es verdad que mira que es Claro, difícil. No podía ser eso. No podía ser, no no podía podía ser. ser, no podía ser. Si es que ya era... Y lo que quede, lo que quede. Efectivamente, y lo que quede. Y de entrada, además, vamos a recordar que no lo hemos dicho en lo que va de entrevista, y mira que hemos dicho lo del día 7, que el día 18 está en el Teatro Rialto, que como antes hemos hecho ahí una pincelada, Bueno, ahora que es nos que cuente otro poquito Félix, ¿te parece? Yo pensaba que habíamos venido a eso, a anunciar lo del... Entre Lo del otras día cosas, 18, ¿verdad? pues sí. Claro que sí. Querida audiencia de IMA PC, Pequeñiques, vamos a celebrar el 60 aniversario en el Teatro Rialto de la Gran Vía el día 18 de junio. Os esperamos a todo Madrid, 9:30 de la noche. Contamos con colaboraciones importantes como son Brincos, Relámpagos también, y un cantante de un grupo que en los 70 fue un bombazo impresionante de los canarios, que es Teddy Bautista. Teddy se ha ofrecido, vamos, con todo el amor del mundo para colaborar en este aniversario y se lo agradecemos mucho. Además, vamos a hacer con Teddy, curiosamente, un tema que fue el que grabó con nosotros en nuestro último disco que hicimos. 96. En el 96, ¿no? Fue el último disco que ha hecho Pequeñiques y le propusimos que grabara, fíjate, una versión del What I Say de Ray Charles. Y el tío, me apunto. El tío vino al estudio y se lo cantó, vamos, de maravilla, una auténtica gozada. Y ese mismo tema es el que vamos a hacer el día 18 con Teddy Bautista, con coros y demás. Qué bueno. Además sé que también lleváis eso, coros. Sí. ¿Quién los va a hacer? Que tengo yo ahí un poquito de curiosidad. Yo ya lo sé, pero bueno. Sí, mira, una es Carolina del grupo Everling, Chari Segura, a la cual yo produje un disco en los 70 y tantos, le grabé varios EPs para Zafiro, el sello discográfico, y a raíz de grabarle estos discos y componerle los temas, pues la casé. Y mi mujer, y ella ha seguido cantando siempre y de hecho en mi estudio colabora en un montón de grabaciones. Ella está de coros también y Elia Navaja Monteoliva. Un besito, Elia. Bueno, pues Elia estará allí también haciendo los coros. Tenemos 3 voces femeninas que nos van a deleitar con un baile que creo que se van a sacar y un ropaje algo bonito. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y por qué creéis que debemos estar en el Teatro Rialto el día 18? Hombre, es todo un acontecimiento, lo tenemos bien preparado, va a sonar muy bien y creo que vamos a estar todos bastante satisfechos y, hombre, conmemorar. ¿Tú has tenido algún cumpleaños alguna vez? ¿Y has tenido algún cumpleaños que te haga una cifra redonda? Por ejemplo, los 30, porque mucho más no has cumplido. No, ni el de los 50, mira que tengo 52, tampoco. Vale, pues imagínate lo que es cumplir 60, pero no de la edad propia, sino de un... Es que ningún grupo pop de España ha podido cumplir 60 años ininterrumpidamente sobre el escenario. Perdona, pero Ignacio, no en España. Dime un grupo en la corteza terrestre que lleve tocando 60 años. Que yo sepa, no hay ninguno. Shadows no tocan.
Están, bueno, cada uno por un sitio. Pequeñiques siempre hemos seguido tocando, todos los años tenemos hombre, ahora menos, pero siempre tenemos actuaciones. Ventures, que era de aquella época, pues no sé si seguirán, pero fueron posterior a Pequeñiques, ¿ves? Ventures. Bueno, Sputnik igualmente, o sea que, pero 60 tacos, yo creo que no hay ninguno. Bueno, hay un caso también que está ahora mismo, cumple 60 años sobre el escenario, el dúo dinámico. Es verdad. Pero no es un Pero grupo, no han- es y un adem- dúo. Y además tampoco han estado tocando todo el tiempo, ¿no? No, ¿O o me tuvieron equivoco yo? algún año, estuvieron de baja y tal, ¿no? Sí, Ramón Sí, estaba con Julio. sí, habían estado y sí, exactamente. O sea, que no han estado como nosotros todos los años seguidos, ¿no? Y bueno, conseguir hacer eso durante 60 años es como para celebrarlo. Por Y supuesto. encima sonando bien, porque el grupo suena bien. Pero muy bien. Yo espero que el día 18 tengan que cortar la Gran Vía y parar el tráfico, porque va a ser aquello aparatoso, como cuando venían Beatles a tocar a un sitio, esa aglomeración. Lo malo es que ahora vendrán con bastón, muchos, para vernos, porque, bueno, no, aparte Pequeñiques, curiosamente, fíjate, cuando vamos a tocar a algún sitio, hay gente mayor, gente media, gente joven. La gente joven cuando te ve tocando y dice, joder, y esta gente toca así, hostia, qué gente, ¿no? Dice, hablando conmigo, yo me daba la vuelta, no miraba al escenario y veía una energía ahí increíble en el escenario tocando. Claro, es que la verdad es que la música que hacemos, por gente que estamos en ello todo el día machacando, no tiene que ver nada a gente de nuestra edad que dice, jo, esta gente pues hará... No, que va, está muy engañado. Yo me machaco todos los días en mi estudio, vamos, horas tocando. Ignacio igual, tiene en su casa un mini estudio que está componiendo y haciendo cosas, no solamente con el bajo, con la armónica, porque aunque él no lo ha dicho, Ignacio es un auténtico maestro de la armónica. Es un elemento que te puede tocar y de hecho lo va a demostrar dentro de un ratito, que nos vamos a meter en el estudio y va a tocar la armónica, yo le acompañaré un poco con la batería y es un auténtico genio el amigo, es un maestro. Que además me comentaba Ignacio antes que tampoco han hecho nunca lo que van a hacer No, hoy aquí. un experimento. A mí me gustan los retos y vamos, he intervenido en el último disco que grabó Miguel Morales, hermano de Junior, precisamente, Un beso a Miguel. y que lo presentamos en Galileo Galilei, y con él toqué allí 3 temas con la armónica. Y igual me llamó, fui a su estudio y le iba a meter en un tema y acabé haciendo 2 o 3. Y quedó encantado y tal. Y para mí era un reto, ¿no? Y me gusta eso, hacer un reto. Y lo de que te vamos a hacer ahora, Félix y yo, es que nunca hacemos en el público lo que vamos a hacer aquí. Es posible que después de hacer lo que vamos a hacer no vaya nadie al Rialto. No me lo creo, fíjate que no me lo creo. No, es una broma. Bueno, eso es darle un detalle un poco así íntimo, cariñoso y totalmente personal de un par de temas de Pequeñiques que a todo el mundo le sonará porque fueron éxitos indudable del grupo. Que esto de que vamos a hacer aquí no lo vamos a hacer el día 18. Tocaremos Hilo de Seda, pero de otra manera, de la manera más real, que entre todos. Ya me imagino, pero os estoy agradecidísima, ya lo sabéis, por lo que vais a hacer aquí hoy, por los 60 años, por lo del día 18. Por conocerte a ti personalmente. Y lo mismo digo, por conoceros personalmente, que nos conocía, había hablado, pero nos conocía. Y además, bueno, yo sé que en el de los brincos, en el que estuve en Galileo, sí hubo gente que me dijo que no lo sabía, que hubiera ido, que lo avisábamos con tiempo, lo estamos avisando con tiempo, poniendo los carteles, volveremos a decirlo y os esperamos el día 18 en el Teatro Rialto, porque bueno, ya veis lo que hay, la tarde que estamos pasando y lo que van a hacer después y lo que han hecho durante 60 años estos señores, lo que se espera, lo que os espera. Sí, porque yo creo que, fíjate, dentro de mi modesta opinión y de mi pensamiento, creo que nos queda más de aquí en adelante que lo que hemos hecho del principio hasta ahora. Yo también. Es evidente y vamos a hacerlo de otra forma, con más conocimiento de causa,
con más autenticidad, porque sigues haciendo lo que hacías toda la vida, mejorándolo, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un sabor y un ambiente que lo van a ver la gente el día 18. Sí, Lo que es cierto es que lo que te dan los años, entre otras cosas, como es lógico, es la experiencia. O sea, ya has probado muchas veces la forma de hacerlo diferente y sabes cómo encajar mejor de esas formas diferentes la que sea más eficaz o más lógica de continuarla, ¿no? Y esa es la ventaja que tiene, por ejemplo, hacer algunos de los temas que mucha gente ha escuchado nuestros y que hemos reforzado alguna cosa para que suenen incluso un poco mejor. Una de las ventajas que hemos tenido Pequeñiques, por ejemplo, respecto de otros grupos, por ejemplo, de los actuales, que yo no digo que sean mejores o peores los actuales, no, son diferentes. Pero una de las cosas es que los grupos actuales, si llevan un teclista, llevan para tocar sintetizadores y cosas de estas, ¿sí? Y a lo mejor hacer como unos violines, como tal y cual. Pero es que en los Pequeñiques, por ejemplo, en nuestros discos tocábamos con violinistas de verdad, con orquestas de verdad. Y claro, todo eso le da una sonoridad a los discos que son difíciles de captar ahora, que no suenan igual una orquesta buena en el estudio que una cosa sintetizada, ¿no? Sí, mira, yo siempre he dicho que una trompeta, hay programas muy buenos que te sacan instrumentos de bajo, trompeta, batería, guitarra, pero una trompeta, lo que es trompeta en sí, suena a trompeta. Una trompeta de un ordenador suena a trumputu. Una guitarra a guitarre, ¿entiendes? Un bajo, bueno, el bajo ahí ya está más perdido, Ignacio, son muy auténticos. Pero hay instrumentos de viento que no son tan reales como los auténticos. Y una trompeta con sordina tocada con el aire está a años luz de lo que puedas hacer con una trompeta de ordenador. Nunca puede sonar igual, el ambiente, todo el feeling que le das, no lo puede tener un teclado, por mucho North que haya por ahí. Bueno, yo mismo, que como ya sabes, toco la armónica y que he probado muchísimos teclados, sintetizadores y tal, no he escuchado todavía ningún muestreo que se acerque al sonido de tocar de una armónica con los mejores sonidos que puede hacer Korg, Yamaha o de los mejores sintetizadores que hay actualmente. Es muy difícil matizar la modulación que el músico de verdad puede dar con la armónica. No me refiero a una diatónica de rock and roll, que no, hacer melodía y tal. No conozco ningún buen elemento sintetizado que se acerque al sonido de la auténtica armónica. Pues ya ves la cantidad de motivos que hay para ir el día 18 al Teatro Rialto. No paramos de decir y aún así de aquí al 18 sacaremos bastantes más. Yo creo que por mi parte voy a despedir el programa. Mando un beso muy fuerte a todos nuestros oyentes. Pues un beso repetido de mi parte. A los que me conozcan y a los que no, pues ya tendré la oportunidad de que lo haga personalmente. Y los que estén en Madrid el día 18. Yo cuando empecé la entrevista, Isma, me senté aquí en el brazo del sofá para estar cerca de ti y tal, y de verdad que me arrepiento porque tengo el culo hecho polvo. No, perdona, pero únicamente el hecho de estar aquí a tu lado y en esta entrevista tan distendida que hemos tenido me compensa. Eres un amor. Sí, es que sois encantador. A ver, claro, ¿cómo no voy a estar ya a gusto? Normal. Bueno, pues si queréis pasamos a la parte ya musical. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mandamos un beso muy fuerte a nuestros oyentes. Muchas gracias, lo mismo digo, Isma, y que siga la racha, que es muy buena. Y ahora a continuación, no os vayáis porque vamos con Pequeñiques en acústico para nosotros en Rock Palace, Madrid.